Solamente les acepté cuando debía haberles aceptado a las 3 y ya se enteraron de Ok, lo que hay detrás de bambalinas. ok, está muy bien, está muy Ok, bien. pero no, no importa. No dijimos Estamos nada en confianza, inapropiado. estamos en confianza. Así es. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un honor, un placer para nosotros, a nombre del Comité Mexicano de EHEDG, que está afiliado a Somaica, porque Somaica, como todo el mundo sabe, representa a EHDG en México. Y bueno, el Comité Mexicano, dentro de sus actividades, ha decidido seguir con la serie de webinars precisamente de los miembros del Comité Mexicano de Diseño Higiénico, que en esta ocasión tenemos el gusto de tener a una empresa pues muy reconocida en México y en la TAM y con la cual tenemos una gran relación. Y hablo como eh, presidente del Comité Mexicano, no como Lefix, aunque traigo la gorrita aquí, ¿verdad? No me deja mentir, pero bueno. Eh, el tema es que Dicken Por lo pronto sería ahorita todo. se ha caracterizado. Por favor, pueden cerrar los micrófonos quienes ya estén conectados. Eh, Dicken se ha caracterizado por un compromiso muy fuerte hacia la inocuidad de los alimentos, la calidad de los alimentos y por lo tanto de sus productos. En este tenor es que pues han logrado consolidarse tanto a nivel nacional como a nivel Latinoamérica, que nada más y nada menos tenemos hoy a la gerente comercial de la TAM, nuestra entrañable amiga, aunque lejos, ella sabe que se le estima mucho, Sonia Jaimes, Gracias, y gracias, Mario. damos las gracias, por supuesto, al Consejo Directivo de Dicken, que da la anuencia para que Dicken participe en estos webinars y sea miembro del Comité Mexicano de EHDG. Entonces, dicho esto, diremos que el objetivo de estos webinars es atender las inquietudes del personal que labora para la industria de alimentos, porque tenemos una comunicación muy directa con EHDG para colaborar en el objetivo de subir la barra, es decir, elevar el nivel de estos webinars para que las personas tengan más información y, por supuesto, más dudas, porque de ahí nace la ciencia, ¿verdad? De las dudas, que nos permitan interactuar. Entonces yo les diría que no omitan absolutamente ninguna duda, ningún comentario, porque todo enriquece. ¿De acuerdo? Como decía mi maestro, que en paz descanse ya, porque pues hace 45 años me dio clases, decía, no hay preguntas tontas, jóvenes, solo hay tontos que las preguntan. Es broma, claro, es un Pero no chascarrillo, lo sé. es para romper el hielo, para que ustedes se animen a preguntar. ¿De acuerdo? Bueno, acto seguido voy a presentar a nuestra buena amiga Sonia Jaimes. Ella es microbióloga industrial con énfasis en alimentos por la Universidad de Pamplona en Colombia. Tiene magíster en inocuidad de alimentos por la UCI, Universidad para la Cooperación Internacional en San José de Costa Rica. Entonces tiene algo de tica también. Más de 20 años de experiencia en el campo de la higiene y de la inocuidad en la industria de alimentos. Y actualmente se desempeña como gerente comercial para la TAM en Dicken International. Sonia, lo sabes, no puedo fingir, es una gran alegría tenerte con nosotros, pero sobre todo es, y la audiencia lo va a corroborar, es un banquete de conocimiento. Entonces, dicho esto, Sonia, cierro mi micrófono, mi cámara y te dejo el escenario.
Muchísimas gracias, Marco. Gracias por tantas flores y halagos. El cariño es compartido, es recíproco y gracias a ustedes por la invitación. Digamos que el tiempo es corto, vale oro, así que sin más, yo creo que vamos a empezar con la presentación. Este es el contenido. Iniciaremos con 2 casos prácticos para contextualizar. Pasaremos a hacer diferenciación en lo que son los tipos de superficies y también los tipos de riesgos microbiológicos. Y luego sí llegaremos a la médula del contenido de esta tarde, que son los elementos para el control microbiológico de superficies y las recomendaciones que de ahí van a derivar. Y finalmente vamos a sellar con unas conclusiones. Estos 2 casos prácticos tienen un factor en común y son precisamente las causas raíces que derivaron en estos brotes. Uno es un brote desde del 2011 que vinculó melones, como lo pueden ver. Acá está la información de que tantas personas en Estados Unidos y de cuántos estados, 28 estados, estuvieron involucradas, más de 30 muertos, porque incluso después de la actualización fueron unos 33 muestros lo que se reportaron, y una mujer perdiendo su bebé por cuenta de este brote de listeriosis. ¿Por qué lo traje o por qué lo separé y llamó tanto la atención si es desde el 2011? Y es precisamente porque ese brote era el primero que asociaba un producto del agro crudo, no intervenido obviamente por temperatura o por otro tipo de procesamientos y que tuvo un alcance muy, muy fuerte. ¿Qué se identificó? ¿Qué es lo que reportó en ese momento la CDC y la FDA como factores potenciales causantes? Básicamente, unos fallos importantísimos a nivel de diseño de instalaciones, pero también de equipos. Y si ustedes lo notan, lo pueden ir leyendo, pues hubo una cantidad de factores favorables para la proliferación de listeria en la planta, como los drenajes que salen de la unidad de refrigeración estaban directo cayendo al piso sin que existiera en los pisos una buena eh, eh, disposición para drenar esas aguas que se estaban encharcando y que marcaron listeria positiva, monocitógenes. Asimismo, se encontró en los pisos pues una acumulación fuerte de agua contaminada, también con listeria monocitógenes, drenajes inaccesibles a los que no se les podía intervenir higiénicamente. Y asimismo, los equipos en una condición bastante cuestionable de higiene desde el diseño sanitario y en consecuencia la deficiente intervención de higiene que se les podía hacer. Entonces se encontró que en esos equipos pues no había una oportunidad de intervenir higiénicamente para asegurar que se eliminaran tanto los residuos orgánicos como la contaminación. Sin embargo, unos elementos ahí agravantes que participaron en la contaminación cruzada y fueron 2. Los equipos de la planta fueron comprados a otro procesador que manejaba un producto agrícola diferente, pero que ya traía su carga ahí puesta y acumulada y se las dejó como valor agregado para el equipo que adquirió esta planta de melones. Y adicionalmente, un vehículo ganadero, ya imaginarán ustedes el nivel de contaminación, también transportó melones. El segundo caso ya tiene que ver con un alimento totalmente diferente y es un caso muy reciente, un caso que se dio a finales del año pasado y que todavía en enero de este año estaba teniendo actualizaciones porque dio mucho de qué hablar. Es un caso que involucra unos productos embutidos de una marca que pues ahí la están viendo, no la queremos sacar a la luz por puro gusto, sino que son notificaciones que oficialmente quedan reportadas con los organismos de control, en este caso el organismo que interviene, pues la USDA y concretamente la Food Safety and Inspection Service, ese departamento que trabaja de la mano con la USDA. Y ahí, como ustedes pueden ver, pues la cantidad de personas que también estuvieron involucradas con este brote igual de listeria y el factor común con el anterior, pues sigue siendo la misma. Se encontraron unas pobres prácticas de higiene, unas no conformidades claras y muy bien detalladas. Sí leí el reporte, un reporte bastante extenso y acá se los resumo, pues un incumplimiento fuerte en lo que tenía que ver con los POEs, con los procedimientos operativos de saneamiento, con los indicadores de saneamiento.
unas falencias muy fuertes en términos de encontrar residuos de alimento el día anterior en los equipos, en las instalaciones mismas, presencia evidente de moho, drenajes obstruidos, bueno. Todo totalmente favorable para la proliferación no solo de listeria, sino de una cantidad de microorganismos. Y adicionalmente, una cantidad de falencias estructurales y de instalaciones que favorecían la condensación. Ustedes saben que donde hay agua hay vida, hay muchos microorganismos que van a querer sobrevivir y multiplicarse en esos entornos y listeria es uno de esos microorganismos que tiene favorabilidad por la humedad. Entonces se encontraron esos condensados, aparte goteando directamente sobre el producto terminado. Todo esto para sensibilizar y ya introducirnos en lo que es el contenido. Cuando hablamos de superficies, pues vamos aquí a tener en cuenta que vamos a considerar dos, las que son de contacto directo con alimento, sobra la explicación, y las que son de no contacto directo con alimento, y en ese caso nos estaremos refiriendo, por ejemplo, a los drenajes de la planta, a los difusores y a otras estructuras aledañas, unas más cercanas a donde se está procesando el producto, algunas con más lejanía y en esa misma medida, pues el riesgo será mayor o menor. Importante entonces que tengamos en cuenta que vamos a hablar de los dos tipos de superficie. Y cuando hablamos de los riesgos microbiológicos, pues también los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los riesgos asociados a patógenos, que son los que van a ser causantes de enfermedad y que en consecuencia pues van a tener un impacto en la salud del consumidor, y los riesgos microbiológicos por microorganismos deterioradores o alteradores que se van a encargar de hacer lo propio, alterar o modificar las características de esos productos o de esos alimentos y en consecuencia ir en detrimento de sus propiedades, de sus características y, por supuesto, de su vida útil. No es que en una planta podamos diferenciar los unos y los otros. Acá estoy aplicando un proceso de higiene para eliminar solo estos. Por supuesto que estaremos cubriendo una gama o un grupo de microorganismos fuerte, pero sí es importante diferenciarlos para efectos del impacto que tienen, pues en términos de inocuidad, ¿verdad? Ahora sí, vámonos al tema medular de esta tarde y es cuáles son los elementos que podemos utilizar para el control microbiológico de superficies y qué recomendaciones van a derivar de cada uno de ellos. Son 6, básicamente, los 6 que están ustedes viendo en pantalla y los vamos a detallar uno a uno. El primero, de donde parte todo, es el diseño sanitario. Hablaremos también de las intervenciones de higiene, esto es la limpieza y la desinfección o la limpieza y la sanitización, ya hablaremos cuál es la diferencia. También hablaremos del monitoreo y la verificación como un elemento principal para el control microbiológico. Pasaremos por la capacitación al personal y lo que es la cultura de inocuidad. Veremos un tema súper interesante de actualidad, que son algunas tecnologías de apoyo que ayudan o que aportan a ese control microbiológico de superficies. Y finalmente, hablaremos del mantenimiento preventivo como uno de esos elementos de control. Empecemos por el primero y principal, de donde estamos en la casa de los expertos, Someica como representante de HDG en México, y entonces ni el tiempo nos da ni la ocasión da para desplegarnos en todo lo que pudiera ser hablar de diseño higiénico, pero súper importante considerarlo como el primer elemento de control microbiológico de superficies, precisamente porque de ahí parte todo. Ese es el punto cero, podríamos decirlo. Y es, como lo menciono acá, una estrategia de control preventivo. Se trabaja con el diseño higiénico o el diseño sanitario desde la prevención. Y me encantó destacar esta palabra, ingenierizar para prevenir, precisamente porque eso es el diseño higiénico. Es una cantidad de técnicas de diseño que van a estar aplicadas a instalaciones, a equipos, a procesos de plantas de alimentos y van a estar dirigidas a mejorar la limpieza hasta una condición, a un nivel microbiológico óptimo, y también van a ayudar a mitigar los riesgos para la inocuidad de los alimentos. Entonces, en ese caso, lo que se va a buscar es mayor facilidad para la limpieza, tener un control directo sobre los microorganismos patógenos y asimismo reducir esos tiempos de inactividad para la limpieza que tanto cuestan. Lógicamente, trabajar, construir
desde el diseño sanitario tiene, entre estas otras, muchos grandes beneficios y bondades. Aparte de que va a aumentar la vida útil de los equipos, pues obviamente va a ir directamente dirigido a un cumplimiento normativo, a tener una eficiencia operativa, entre otras grandes bondades. Si hablamos del alcance que tiene el diseño higiénico, concretamente en las instalaciones de planta, pues podemos hablar que se puede segmentar como en estos 3 grandes bloques, ¿no es cierto? Para que lo tengamos en cuenta. De un lado, pues están esas zonas higiénicas y de flujos controlados, donde precisamente se habla de separaciones físicas de zonas para evitar esa contaminación cruzada y asimismo controlar los flujos del personal y de los materiales, porque tienen un impacto fuertísimo a la hora de trasladar contaminación entre un área y otra. El segundo bloque va dirigido al control ambiental, y esto es todos los diseños cuidadosamente pensados para controlar temperaturas, humedad, aire y presión, porque lo que se busca en esencia es drenar la mayor cantidad de agua y minimizar la condensación. Porque, ya lo dije iniciando, la condensación es agua, y donde hay agua hay vida, para seres humanos, para microorganismos, para plantas, etc. Los microorganismos siempre querrán vivir donde hay humedad, y la condensación les brinda una cantidad de escenarios distintos, no solo los pisos, sino los techos y demás, en donde pueden estar teniendo una condición que les favorezca para multiplicarse. Y el tercer bloque estará dirigido a todo lo que tiene que ver con la infraestructura de higiene misma. O sea, aquí se involucran las estaciones de lavado, los tapetes sanitizantes, las barreras sanitizantes para hacer aduanas sanitarias, la ventilación y demás. Esto, pues, no más que una manera de, con una imagen o una ilustración, mostrar lo que sí y lo que no, lo correcto y lo incorrecto de los principios o las bases con las que se trabaja la construcción de un diseño higiénico en instalaciones y en equipos. Y ya pasando de lo ilustrativo, pues un poquito más a las fotos reales que trasladan esas condiciones de soldaduras, de uniones, de ángulos y demás, que son las ideales precisamente para lograr los beneficios que ya mencionamos de lo que es trabajar con el diseño higiénico. Esto, pues creo que mis palabras sobran, es lo que no debe ser, lo que no debe pasar, lo que no es diseño higiénico, y lo que en consecuencia nos puede traer problemas severos, porque tendremos un riesgo microbiológico latente por la acumulación tanto de residuos y por consecuencia de microorganismos que van a estar proliferando permanentemente. Muy bien, pues seguramente el foro que está aquí presente no se ha escapado sino de conocer a profundidad lo que son los principios y los conceptos tan amplios del diseño sanitario. Por lo menos si habrán conocido de lo que son los principios básicos del diseño sanitario. Cada uno tiene una justificación y un fundamento bastante claro, pero todos dirigidos exactamente a un mismo propósito, y es principalmente o básicamente controlar la proliferación en la entrada, la multiplicación o acumulación de suciedad y en consecuencia de microorganismos que van a ir en detrimento de la inocuidad. Pero de esos 10 principios, si se dan cuenta, vamos a ampliar un poquito en 2. En el primero, que tiene que ver con la facilidad de acceso para la limpieza, y ahí aparece un concepto interesante que es el de limpiabilidad. Y también vamos a reforzar un poquito o adentrarnos más bien en lo que tiene que ver con los protocolos de limpieza y desinfección validados. Entonces, cuando hablamos de una condición de facilidad para la limpieza y concretamente de la limpiabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Digamos que en términos sencillos o prácticos, la limpiabilidad es esa condición o ese atributo que debe tener el equipo para asegurar que después de ser intervenido higiénicamente, esto es con procedimientos de limpieza y desinfección, pues el resultado sea un equipo que garantice una condición óptima de inocuidad. Entonces, los métodos para evaluar esa limpiabilidad consisten en someter un equipo que está en evaluación con otro de referencia
a las mismas condiciones de ensuciabilidad. Ya me voy a referir un poquito mejor a eso. ¿Hay algún micrófono abierto? Si me pudieran ayudar, por favor. Estamos sometiendo estos equipos a la misma condición de ensuciabilidad, pero también al... Perdón, si hay alguien que me pueda ayudar, hay un micrófono abierto. Disculpen, ¿hay alguien en la audiencia que tiene abierto un micrófono? Gracias. Entonces, desconcentra y no nos permite escuchar. Si son tan Gracias, amables de sí. revisar, porque sabemos que involuntariamente de repente picamos, ¿verdad? Por favor, revisen que tengan cerrados sus micrófonos. Así es, Marco, muchas gracias. Voy a retomar el concepto de limpiabilidad. ¿Cómo se hacen esas evaluaciones? A través de unos métodos en donde vamos a comparar un equipo en evaluación o un equipo en cuestión con otro equipo que va a ser sometido a esa misma condición de ensuciabilidad y a una misma condición de limpieza o de limpieza y desinfección. Cuando me refiero a una condición de ensuciabilidad, pues obviamente son protocolos establecidos en donde se hablará de unas cepas específicas de microorganismos con unos inóculos conocidos y controlados y que se van a someter a una aplicación en el equipo, posterior procedimiento de higiene, limpieza y desinfección. Y entonces la determinación de esa limpiabilidad va a estar en función del crecimiento de microorganismos después de ese procedimiento o esa intervención de higiene, ¿verdad? Ese será el concepto de limpiabilidad. De hecho, hay algunos fabricantes más avanzados que ya exigen que esas validaciones lleven a una reducción de 5 logaritmos de patógenos más comunes. Esa es una condición exigente de reducción de microorganismos, pero tan de la mano de esa condición de limpiabilidad y esa condición higiénica de un equipo que si la cumple, en efecto, se puede llegar a esa reducción sin ningún problema, claro, siempre y cuando los elementos y procedimientos utilizados para la limpieza y la desinfección también sean los idóneos, pero básicamente es el principio. Entonces, esa facilidad de acceso para la limpieza, pues básicamente va a buscar que esas superficies en contacto puedan limpiarse y desinfectarse a fondo, incluso, y aquí se hace una nota importante, sin desmontarlo. Y ahí mostramos incluso una banda donde lo ideal es no tener que recurrir a herramientas extras o a 2 horas para tener que desmontar un equipo, porque definitivamente eso no va de la mano con el diseño higiénico. Al contrario, el solo hecho de mover un perno y distensionar una banda es precisamente lo que se busca, ¿no? Poder acceder al equipo para hacer intervenciones higiénicas sin pérdidas de tiempo, que pues representan mucho en términos del mismo tiempo y de las consecuencias que pueden haber si la intervención no es oportuna. Estos equipos o los equipos con esta condición de limpiabilidad, pues, o con un diseño higiénico, pues van a evitar la entrada y la acumulación de las diferentes fuentes de peligro, sean biológicas, sean físicas, sean químicas, y en ese caso nos estaremos refiriendo a microorganismos de cualquier tipo, bacterias, hongos, levaduras, patógenos o alterantes. En este caso nos importa por el impacto en la salud los patógenos. Igual los alérgenos, los productos químicos, bien sea los que pudieran derivar del equipo mismo, lubricante, o los que pudieran resultar de una intervención de limpieza y desinfección. Igual evitar esa presencia de peligro de materiales extraños, una pieza, un perno, una parte que pudiera llegar al alimento y, por supuesto, evitar la presencia de plagas. Y aquí es muy importante esta frasecita que les dejo acá. La mejor higiene no puede compensar un mal diseño, definitivamente. Hay escenarios donde nos encontramos con equipos problemáticos verdaderamente desde el punto de vista de no poder ser intervenidos higiénicamente como debería. Y debo decir que no vivimos en un mundo ideal. Debo decir que claro que existen plantas donde hay muchas falencias porque son plantas o construcciones antiguas que fueron adaptándose conforme han venido creciendo y poco a poco se han ido involucrando con conceptos de diseño higiénico, pero es lo que hasta el momento da. Sin embargo, de un tiempo acá, en la concepción de partir de unas instalaciones y de unos equipos que cumplan con diseño higiénico, pues cada vez es más
preponderante, y en esa medida pues es invitarlos a que cada que se va a hacer una adquisición de un equipo en planta o se van a hacer construcciones nuevas, se involucren al personal que tiene que estar, no solo a los arquitectos, no solo a los ingenieros, sino también al equipo de planta de inocuidad, al mismo equipo de compras, tenerlo enfocado y capacitado de cuáles son los conceptos que priman a la hora de adquirir, porque seguramente en este foro hay muchas personas o empresas que se han encontrado ante una inversión millonaria que hace el dueño, los socios, que pareciera que es una máquina espectacular para producir, pero un problema impresionante para contaminar. Entonces, importante tener en cuenta ese trabajo en equipo previo a la hora de trabajar con conceptos sanitarios cuando hay la oportunidad de empezar de ceros. Y aquí les dejo una nota súper, creo que lo dice todo. Si el diseño higiénico es deficiente, la intervención de higiene siempre va a ser reactiva, no va a ser desde la prevención, sino desde la reacción a las situaciones que se van presentando, va a ser más costosa y va a ser menos efectiva. En muchas ocasiones, repito, pues nos encontramos, es muy cotidiano con esos equipos que tienen unos puntos críticos y focos identificados de contaminación donde el riesgo está latente. Y en ese caso, la manera de mantenerlos a raya, pues es hacer intervenciones de higiene bastante más extremas, más costosas, involucran más tiempo, más personal, más químicos, y aún así no hay siempre la seguridad o la certeza de que podremos asegurar una condición de favorabilidad en términos de inocuidad. Y entonces aquí es donde aparece un concepto que es uno de los beneficios del diseño higiénico y es la eficiencia operativa. Y ya lo mencioné. Conforme se tiene que invertir menos tiempo por intervenciones de limpieza o de mantenimiento, automáticamente eso va a representar mayor tiempo para productividad. Y claro que a las empresas nos interesa ser productivas. Si hay más tiempo, podemos producir más y vamos a ganar más. Otra de las condiciones importantes de esa eficiencia operativa, pues son los mayores ahorros. Si invierto menos personal, menos recursos, agua, energía, aire, productos químicos, pues seguramente estoy pudiendo hacer una asociación directa de beneficio entre inocuidad y sostenibilidad. Y finalmente, en la medida en que utilizo menos recursos como el agua, que es uno de los que más vale, más valoramos, no solo por lo que vale el agua que entra y que vamos a utilizar en procesos, sino lo que tenemos que pagar como empresa de alimentos por esos vertimientos que van a salir ya utilizados en mis procesos productivos. Eso cuesta. Mientras menos vertimientos hay, pues podemos estar también ligando un concepto acá de ecoeficiencia. Entonces, estos conceptos están concebidos desde el diseño sanitario y ya hoy cada vez más los estamos introduciendo desde los procedimientos mismos de intervención higiénica, de limpieza y desinfección. Ya estamos incorporando tecnologías que van de la mano con estos principios, con equipos y sistemas, valga aquí la mención, tenemos ya integrado en DIC en un sistema que es System Cleaner, que va exactamente ligado con esto, con unas presiones medias que ayudan a eficientar los tiempos, los productos químicos, el agua, y va a traducir exactamente en estos beneficios. Entonces, el impacto va a ser desde el diseño y desde la intervención higiénica. El otro principio sanitario que marqué, sobre el que quiero enfatizar, pues son las validaciones de limpieza. Son fundamentales. Podemos hablarlas desde el concepto de los POEs, porque son esos, son los procedimientos operativos estándar, que precisamente van a detallar cómo se van a ejecutar esas intervenciones de higiene desde diferentes ángulos. Las personas, el quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué herramientas, con qué frecuencia, qué tiempo vamos a disponer para esas intervenciones. Y acá es muy claro desde el concepto de diseño higiénico que estos procedimientos deben estar muy bien diseñados y redactados, deben demostrar no solo que queden bien escritos en el documento, sino una demostración clara de la eficiencia y de la eficacia que tienen estas intervenciones de higiene para los equipos.
deben relacionar con detalle qué productos químicos y su naturaleza se van a utilizar, cuáles son los procedimientos específicos para hacerlo, siempre desde la premisa de que estos productos químicos sean compatibles tanto con el equipo como con el entorno de fabricación. Eso es clave. Y aparte, estos protocolos de validación deben detallar, ya lo mencioné, los productos químicos, pero también las concentraciones de uso, también las temperaturas, los tiempos y todas las especificaciones que vengan, que quepan a la hora de manejar cada una de estas sustancias. Y esto va a involucrar los elementos de protección, las formas de almacenamiento, etcétera. Finalmente, estos protocolos de validación pues deben incluir los métodos de verificación que se van a utilizar para lo propio, para verificar y asegurarnos que las medidas o las intervenciones que estamos haciendo pues son efectivos. Y asimismo, los protocolos deben incluir los procedimientos tanto de desmontaje como de montaje de esos equipos que acabamos de intervenir. Muy bien, con eso ya vimos el primer elemento de control microbiológico, vamos al segundo, y son precisamente las intervenciones de higiene. Esto es de limpieza y de sanitización o de limpieza y desinfección. Y aquí no me quiero detener, pero sí quiero hacer la diferenciación, porque seguramente algunos de ustedes se preguntan, Sonia, ¿es exactamente lo mismo o no? Sanitización o desinfección. No es lo mismo. La diferencia radica básicamente en la concentración de sanitizante que se use y que esté permitido aplicar sin necesidad de un enjuague posterior. Esa sería una condición de sanitización. El concepto de desinfección será la misma base activa desinfectante o sanitizante utilizada a unas concentraciones superiores a las que pudieran estar indicadas, por ejemplo, en el CFR, en el título 21 CFR de la FDA, y en donde si superamos esa concentración que allí se menciona, pues vamos a hacer un enjuague posterior. En términos de resultados o de eliminación de microorganismos, la desinfección, que es la que está utilizando unas concentraciones más altas con enjuague posterior, refiriéndome a las superficies en contacto directo con alimento, tendrá una capacidad de eliminación más alta, es decir, el 99.99%, en tanto que la sanitización eliminará un 99.99%. Ese 9 que estoy omitiendo sí que marca una diferencia importante entre los microorganismos que quedan como remanente después de la intervención. Cierro en paréntesis. Cuando hablamos de intervenciones de higiene, lo primero que hay que considerar es lo que ya mencionamos iniciando la charla y es las superficies que vamos a intervenir. Habrá algunos procedimientos, protocolos específicos para las que son de contacto directo con alimento, así como otras especiales para las que son de no contacto directo con el alimento. También importante considerar el momento y en esa misma medida la intensidad que van a tener estas intervenciones. En ese caso hablaremos de las preoperativas, que como su nombre lo indica, se hacen previas a la operación de producción. Son las que toman más tiempo, son las más rigurosas y las más detalladas para intervenir todas las instalaciones y los equipos de la planta y entregarla en una condición óptima para empezar el proceso productivo. Y las intervenciones de higiene operativa, que son las que se hacen paralelas al pleno proceso de operación productiva. ¿Cuáles pueden ser esas? Por ejemplo, a la par que la planta produce, las personas están pasando por aduana sanitaria, lavándose su calzado, las manos, podemos estar haciendo intervenciones de drenado de condensado en ciertas áreas, de corrección de recolección de sólidos, etcétera. Todo eso son intervenciones operativas. Muy bien, después de haber considerado estos puntos, pues llegamos a una planta o nos ubicamos en ese entorno productivo y debemos identificar una cantidad de variables para poder determinar cómo procede la intervención en términos de qué producto químico voy a utilizar, en qué concentración, qué tiempo voy a disponer para hacerlo, etcétera. Y en ese caso, ¿qué factores son claves? Primero que todo, ¿qué tipo de alimento se produce o se procesa en esa planta? Claramente es totalmente diferente el tipo de suciedad y complejidad en la limpieza que pudiera haber en una planta agroexportadora. Vamos a hablar donde procesamos melones o cualquier otro producto
vegetal, frutas y demás, respecto a una planta de sacrificio de cerdos, de reses, una planta de embutidos, una planta láctea. Entonces, dependiendo de la naturaleza o del tipo de producto, pues será el predominio de la naturaleza de suciedad, ¿verdad? En algunos casos habrá un predominio mayor de grasa y proteína juntas, por ejemplo, en una planta de sacrificio o en una planta de embutidos. En algunos otros habrá más almidones, azúcares, sales, eh, una mezcla con colorantes y según esto, pues vamos a ir identificando cuál será la naturaleza química por la que voy a tener que optar. Pero después de revisar la naturaleza del alimento y de suciedad o de residuos que hay en la planta, pues súper importante el tipo de superficie, tanto de los materiales como desde la geometría de esos equipos, ¿no es cierto? Y si hablamos de materiales, pues hay diversos. Digamos que el material sanitario o higiénico por excelencia sería el acero inoxidable, pero hay otros elementos que también puedan estar participando en algunas estructuras o superficies o partes de equipos. No es el deber ser, pero claramente ahí están, como el aluminio, el hierro, hay algunos otros materiales, el plástico, la cerámica, el vidrio incluso, ¿no es cierto? Otro de los elementos a revisar pues, es cuál método de limpieza o de sanitización o desinfección vamos a utilizar. Si es un sistema de limpieza automática por recirculación o CIP, o es un sistema de COP, es decir, donde la intervención es en el área abierta o por inmersión, si son intervenciones en húmedo o si son intervenciones que tienen necesariamente que hacerse en seco, precisamente en plantas donde la producción es inminentemente seca y el introducir mayor contenido de humedad al proceso pues va precisamente a dar un favorecimiento de proliferación microbiana. Vamos a revisar si ese método que vamos a utilizar es manual, si es automático o algunos procesos que van a combinar lo manual o automático y hablaremos entonces de procesos semiautomatizados, si es aplicación de un detergente, por ejemplo, si vamos a utilizar equipos espumadores, pero también vamos a utilizar equipos para diluir, unos dilutores o unos mezcladores previos, etcétera. Y ya finalmente, habiendo visto cada una de estas variables, pues también vamos a tener que entrar ahora sí a valorar qué productos químicos son los idóneos para intervenir ese tipo de suciedad sobre esas superficies y con esos mecanismos de limpieza. Y en este caso, pues me referí exclusivamente a los limpiadores, pero aquí mismo, ya bajo un criterio de base activa, que voy a mencionar un poquito más adelante, para los sanitizantes, definiremos qué es lo que más conviene para la particularidad de mi planta. Y en ese caso, los detergentes los valoraremos desde la naturaleza química y desde sus características. Quiero decir, químicamente hablando, podríamos optar por alternativas de productos con pHs neutros o productos alcalinos o cáusticos, productos ácidos, productos oxigenados o desde su característica y de acuerdo al proceso. Si es un proceso CIP, necesitaremos productos que sean no espumantes, etc. Y finalmente, o dentro de este punto, es relevante considerar de qué dispongo en términos de estos recursos para hacer las intervenciones de higiene, de qué tantas personas, si hay una cuadrilla de higiene, si está realmente dimensionada para la necesidad de intervención de la planta en el tiempo que nos dan, qué tanto tiempo tenemos disponible para hacer esa intervención de higiene. A veces nos piden intervenciones milagrosas. Vamos a decir un ejemplo, nos dicen, estamos haciendo las labores de higiene con 8 personas en 4 horas, pero ahora nos están pidiendo que la hagamos solo con 6 personas y en 2 horas y media, pero que no sacrifiquemos resultados. Claro que hay formas de intervenir, de optimizar recursos, ya mencionaba algunas tecnologías o algunas mejoras en los procedimientos, pero en ese caso tenemos que ser muy conscientes y consistentes de dónde partimos y a dónde queremos llegar, al final sin sacrificar el resultado final, que es una condición higiénica segura. Bien, dentro de esas mismas intervenciones de higiene, vamos a referirnos específicamente a la limpieza, y es que esta etapa es determinante a la hora de
irnos al resultado final. Quiero decir, si en la etapa de limpieza no es correcta, no es tan eficiente, la desinfección o la sanitización no va a tener el resultado que esperamos. De ahí parte todo. Y así como la limpieza es clave, también lo es la elección correcta del producto químico limpiador que vamos a utilizar. Hay diferentes aspectos o atributos que debemos valorar a la hora de optar por un producto químico para hacer las labores de limpieza, ¿verdad? Por supuesto, los atributos funcionales, es decir, que el producto tenga la capacidad de eliminar el tipo de suciedad que predomina en mi planta. Si en mi planta hay una cantidad fuerte o un predominio de suciedad tipo grasa, proteína que se ha ido adhiriendo a lo largo del proceso por el calor o por la condición misma del proceso, seguramente tenemos que utilizar un producto químico contundente para ese nivel de suciedad. Súper importante que este producto pues, se ajuste a las exigencias normativas en términos de el impacto ambiental, además en términos de que si sea un producto idóneo y no voy a poner cualquier ejemplo, un producto químico para superficies de alimentos que huela a fresas o que deje unas chispitas de colores sobre las superficies. Estoy hablándolo un poquito en broma, pero eso es lo que no debe pasar y con lo que no debe, digamos, acompañarse una característica de un producto que se va a utilizar para la higiene en un proceso industrial distinto a lo que haríamos, por ejemplo, en casa a nivel doméstico o para lavarnos las manos en el hogar. El producto debe ser amigable con el personal usuario, teniendo en cuenta este amigable que todo tiene un límite. Me refiero a un producto que no represente un riesgo desde el punto de vista de que al utilizarlo tenga que manejar unos elementos que aún así no dan la garantía total de que el producto no va a penetrar, a ser inhalado y hacer un daño mayor, sino que simplemente con los elementos de protección esencial, estos son guantes, estos son gogles, estos son mandiles, si los utilizo voy a trabajar de una manera segura. No que sea un elemento radioactivo con el que tengo que cubrirme como un astronauta para asegurar que no me va a hacer daño. Igual, el producto químico debe ser amigable o no ir en detrimento de las instalaciones y los equipos. Sí nos encontramos mucho eso, la verdad, con fórmulas químicas que al final no son fórmulas, son más bases o materias primas genéricas que aparentemente sí que arrasan la sociedad, pero así como arrasan la sociedad, se llevan también parte de los equipos, los van desgastando, los van deteriorando y asimismo las instalaciones. Entonces, importante asegurar que estos sustancias que estamos utilizando pues tengan unas fórmulas equilibradas, funcionalmente hablando y también en términos del cuidado y el impacto con el ambiente y con el personal. Ya lo mencioné, igual que sean amigables pues con el medio ambiente y por supuesto, claro que somos conscientes de que el costo-beneficio es un factor determinante a la hora de elegir un producto químico. Ese costo-beneficio al final va a ser el resultado de poner en la balanza todos estos elementos, sumado a algunos otros elementos de valor que te pueda aportar pues tu proveedor, que van de la mano no solo de entregarte el producto químico, sino una asesoría y un acompañamiento. Muy bien, dentro de las intervenciones de higiene y continuando con lo que tiene que ver con la limpieza, hay una recomendación clave y es que hagamos una intervención balanceada de los limpiadores en planta. Ese concepto de la limpieza balanceada es involucrar de manera alterna el producto de rutina o el producto de uso cotidiano para la limpieza, un desengrasante de naturaleza alcalina, vamos a suponer, más un producto que tenga propiedades desincrustantes, de remoción de componentes minerales, de depósitos, incluso que nos ayude con el control de las biocapas bacterianas. Esa alternancia no es que voy a mezclar el uno con el otro, sino que voy a buscar la forma de utilizar el uno y el otro en diferentes momentos. Nos va a ayudar a dar un balance en la planta, en lo que tiene que ver con la limpieza y el tipo de suciedad que estoy eliminando. Y aquí traje solo un ejemplo, porque no es una camisa de fuerza, tenemos incluso varias
propuestas que se amolden también a las particularidades de cada planta, de cómo pudiéramos hacer un calendario de rotación de detergentes donde, por ejemplo, el que traigo acá involucra 2 veces a la semana un limpiador desincrustante, o sea, una limpieza ácida. Hay algunos otros esquemas que en vez de 2 veces a la semana lo hacen 3. Ya van a ver por qué o dónde es más demandante hacer esas intervenciones ácidas. Lo que sí es clave aquí, esto no es un argumento comercial, está más que demostrado, no es nuevo, llevamos más de 2 décadas recomendándolo y cada vez más se nos da la razón de por qué es importante hacer estas alternancias de, químicamente hablando, de productos detergentes. Acá pueden ver ustedes los distintos beneficios de hacer esos lavados ácidos en planta con determinada frecuencia. Nos ayuda mucho con la remoción de sarro, que esto es la incrustación mineral o depósitos minerales que se van haciendo en planta, sea por el origen del agua, si son aguas muy pesadas que vienen de pozos. Hay algunas fuentes muy cargadas con hierro y otros metales que efectivamente van a repercutir en esos depósitos que se van formando en la planta. Y no solo es un tema estético, acá juega un papel importante cómo esos depósitos minerales van siendo un cimiento, una base para acumulación de residuos y que los microorganismos ahí encuentren un ancla, por ejemplo, para formar biocapa bacteriana. Las intervenciones ácidas ayudan también a hacer un choque de pH, a llevar la planta a una condición de pH extrema y desestabilizar los microorganismos que ahí puedan estar. Por supuesto que estas intervenciones nos van a ayudar al control de los biofilms o de la biocapa bacteriana, nos ayuda con la neutralización de esos radicales libres que precisamente van a favorecer, pues con esas cargas iónicas que se generen más depósitos en planta. Y finalmente, la intervención ácida pues va a dar una condición de favorabilidad de pH para el desempeño de algunas bases activas sanitizantes o germicidas. Y todavía dentro de esa intervención desde la limpieza, hay un papel relevante que juegan los utensilios y en muchas ocasiones digamos, le restamos valor e importancia. Y es que juegan o pueden ser tan determinantes en el resultado final del saneamiento como lo es la elección del sanitizante, como es la elección del detergente. Y es que aquí hay que buscar la idoneidad. Cuando me refiero a la idoneidad, estoy hablando, vamos a suponer que si tengo una superficie con una carga orgánica fuerte, con grasa, pues no voy a elegir seguramente un paño muy suavecito para limpiar, ¿cierto? Sino que una herramienta que sin que se vaya al otro extremo y sea abrasiva y lacere y genere grietas que sean un albergue para microorganismos, sí ayude a que la acción mecánica sea óptima. Por supuesto, buscamos que sean funcionales y que tengan un diseño y una condición higiénica. Y es que hasta las herramientas trabajan con diseños higiénicos. Hay herramientas que definitivamente no lo son. Ahora les voy a enseñar una imagen y ella va a hablar por mí misma o por sí sola. Y es esto. Nos encontramos en algunas ocasiones con elementos o herramientas que lejos de ayudar al proceso higiénico nos lo está entorpeciendo. Esto es lo que sí, más bien esto es lo que no, y esto es lo que sí. Y así existen marcas fabricantes de estas herramientas de higiene y de cepillería que trabajan desde el diseño sanitario de sus herramientas con ángulos apropiados para que tengan un determinado alcance, con diferentes tipos o disposiciones de cerdas que no se desprendan fácil y se queden como un elemento extraño sobre el alimento, etc. Y es que nos hemos encontrado mucho, seguramente ustedes han tenido en alguna ocasión eventos en donde han podido identificar, nosotros hemos podido encontrarnos casos comprobados en donde el proceso de higiene iba correcto hasta la limpieza, la desinfección, pero ya las herramientas de limpieza eran las que estaban volviendo a llevar la contaminación a la planta. Entonces, mucha atención. Esta es una recomendación importante. A estas herramientas hay que implementarles un POIS. Hay que lavarlas muy bien, hay que sanitizarlas y hay que dejarlas escurriendo.
Y si hablamos, por ejemplo, de paños o de esponjas abrasivas, pues la recomendación idealmente es que sean del uso diario y descartar. Repito, hay casos donde, no sé si hayan hecho ustedes el ejercicio de tomarle la microbiología a un cepillo que se usó el día anterior sin lavarlo y desinfectarlo. Hagan el ejercicio y se puedan sorprender de todo lo que van a encontrar. Y es apenas natural. Estas herramientas van a estar trabajando en las áreas sucias. Van a estar limpiando, pero se van a quedar cargando la suciedad y la contaminación. Esta recomendación, ténganla muy en cuenta. Y ya sobre la sanitización como otra de las intervenciones de higiene, pues ya lo mencioné, el resultado va a depender en gran medida del nivel y de la eficiencia que tuvo la etapa anterior de limpieza. Ya la elección de las bases activas diversas o los principios activos que existen, llámese amonios cuaternarios, llámese ácido peracético, llámese productos clorados, llámese biguanidinas, clorexidinas, etcétera. Y la determinación de las concentraciones de uso, pues sí que va a depender del récord y del estatus microbiológico de mi planta y de la validación de uso que hice en ella. Claro está que partimos de unos referentes in vitro, que son los retos microbianos que se hacen en laboratorio, que es enfrentar precisamente los sanitizantes o los desinfectantes a unas condiciones específicas de protocolo y que in vitro nos van a dar una idea de la capacidad que tiene ese producto. Pero es distinto cuando lo vamos a enfrentar a la realidad de una planta ya con condición orgánica y otros componentes combinados, en donde necesitamos que el producto pues demuestre a determinada concentración que es efectivo para mi proceso. En cuanto a los sanitizantes, importante alternar, o esta es nuestra recomendación, mínimo 2 bases activas. Para hablar de alternar, pues mínimo deben haber 2. Y así como para los detergentes existe un cronograma o sugerimos o recomendamos cronogramas de rotación, para los de los desinfectantes también. ¿No es cierto? Claro, esto va a ir muy de la mano igual de los récords microbiológicos que traiga la planta. Aquí el consejo es mínimo 2. En este caso no aplica de que más es mejor, no porque ustedes estén utilizando 4 y 5 bases activas, el resultado va a ser mejor, siempre y cuando sepamos utilizar las concentraciones óptimas y las formas de aplicación correctas, seguramente vamos a conseguir el equilibrio microbiológico que estamos buscando desde la base activa del sanitizante. Y también es una recomendación para nosotros importante hacerles, y es que uno de esos agentes germicidas o biocidas o sanitizantes, como los quieran llamar, pues tenga una capacidad esporicida, o sea, de eliminar estas formas de resistencia que efectivamente pues pueden ser derivadas de algunas bacterias que están en planta, que tienen la capacidad de formar esporas o de algunos hongos y levaduras, y que como sabemos son unas estructuras que tienen más resistencia y vamos a tener necesidad de intervenirlas con un activo que sea más contundente que para las formas vegetativas, que es la otra forma o como están libres los microorganismos en condición normal. Otra recomendación importante y refiere a cuando hacemos la aplicación del sanitizante en las superficies, es procurar drenar antes, escurrir. Hay escurridores de mesa específicos o incluso en el piso, si es que va a hacerse una intervención de sanitización en el piso, drenar los excesos de agua para cuando lleguemos con el sanitizante ya en la dilución preparada, pues no se encuentre con una cantidad extra de agua que lo que va a hacer es diluir el producto y por supuesto mermar la capacidad que pudiera tener versus lo que teníamos previsto. Esto es un esquema simplemente de las diferentes formas que hay de aplicar sanitizantes en las superficies. Supongan ustedes que los punticos violetas, pues es el sanitizante que vamos a aplicar, y esto lo que quiere ilustrar es cada mecanismo, qué tanta cobertura tiene del producto químico y en consecuencia cuál pudiera ser el mejor en términos de aplicación. Entonces, vámonos al extremo. Cuando hacemos algunas aplicaciones por rociado o asperjado, incluso con unas herramientas muy domésticas, muy pequeñitas, muy nobles, pues se van a quedar enanas en el alcance de toda la superficie. Y esas partes que no están cubiertas por el sanitizante, pues sí están cubiertas por microorganismos y no va a resultar efectivo. Pero, por ejemplo, hay desinfectantes que
generan espuma propiamente y los podemos aplicar así, por espuma o bañado. Bueno, algunos otros no generan espuma, pero si bañamos la superficie, la cubrimos completamente con el sanitizante para asegurar precisamente de que no nos queden espacios a los que no podamos llegar. El atomizado es algo mejor, hay algunas pistolas de spray, y el nebulizado, que si bien tiene un alcance mayor, es más idóneo o es el ideal que lo utilicemos más para aplicaciones de control de ambiente en el entorno productivo. Bien, llegamos al tercer elemento de control microbiológico y tiene que ver con el monitoreo ambiental y la verificación. ¿Por qué es un elemento de control? Porque podemos partir de un diseño higiénico, ok, podemos estar haciendo intervenciones de higiene, pero necesitamos monitorear y asegurarnos de que están funcionando según lo previsto y que si no está ocurriendo, tengamos que replantear ajustes o simplemente sustituir y tomar medidas diferentes. Entonces, cuando hacemos un monitoreo ambiental, aquí, atención, la palabra ambiental refiere al entorno productivo, no netamente al aire o al ambiente, pues. Se utilizan los hisopados de superficies, bien sea que lo hagamos para hacer muestreos de los microorganismos indicadores después de la higiene, como también pruebas específicas para detección de patógenos. Se utiliza, cada vez toma más digamos, frecuencia y cantidad de uso, la luminiscencia o las mediciones de ATP para liberar la línea después de la limpieza. Es una verificación rápida de higiene, sin embargo, siempre es necesario acompañarlo con pues, estos muestreos de microbiología clásica que vamos a llevar y nos van a dar unos valores bastante más precisos y que deberían ir de la mano y a la par con los resultados del ATP. Hay algunas placas que seguramente ustedes conocen, se utilizan hace mucho tiempo en microbiología, que son estas placas Rodac. Justamente es la que traje aquí en la imagen. Plaquitas que ya vienen cargadas con el medio de cultivo y que van a estar listas para colocarse por contacto en algunas superficies y llevarnos ya lista la muestra, claro, dependiendo del medio de cultivo será el microorganismo que van a crecer ahí, para revisar a nivel microbiológico esas superficies cómo están. Acá súper importante, hacerle caso y prestarle atención a los resultados que están derivando de esos monitoreos. De nada sirve hacer monitoreos, obtener resultados, pero no reaccionar o no actuar más bien conforme a ellos. Entonces, vamos viendo cuáles son las tendencias y cuáles son esos puntos que ya tengo identificados que se están convirtiendo en problema, que son reincidentes y en esa medida tendremos que hacer algún ajuste de POEs. Repito, en algunas particularidades, si es que es el tiempo de intervención, si es que la herramienta con la que estoy haciendo la acción mecánica, si es que el producto químico se me está quedando corto o todas juntas, y en ese caso hay que estructurar un POE seguramente diferente. Y acá es un llamado y nos pasa a todos, desde la casa. Hay algunos puntos donde se nos vuelve paisaje, no limpiamos, ni cuando viene la visita porque no lo van a encontrar sucio, porque no se ve de primera mano. Pues ese enfoque en esos lugares olvidados que sí pueden tener una repercusión al final en términos sanitarios y que si se intervienen, pues es una vez cada tantos años. Al final, esa frecuencia pues no va a ser garantía de nada, sino en el corto plazo, conforme estuvo más inmediata la intervención. Vamos al cuarto elemento dentro de los de control, son 6, ya me voy acercando a los final. Fundamental lo que tiene que ver con la capacitación y de otro lado con la cultura de inocuidad. Ustedes saben, podemos tener las condiciones previas cumpliendo al 100. Muy buenas fórmulas químicas, los procedimientos muy bien elaborados, el diseño higiénico 10, 10 de 10, pero ¿y qué pasa? ¿Quién ejecuta esto? Son las personas. Necesitamos asegurarnos de capacitarlas, de entrenarlas, tanto como lo vemos aquí en charlas y momentos de cursos de capacitación, pero también allá en piso, en donde ellos hacen las labores, en donde podamos evidenciar cómo se están ejecutando las tareas y si son las correctas. Además que en las plantas de procesamiento de alimentos, con el personal de sanidad y el personal de producción, pues es muy común que haya una rotación muy fuerte. Y si un solo elemento es nuevo y desconoce lo que debe hacer y la manera correcta de hacerlo, pues muy seguramente los fallos se van a dejar notar en el resultado final.
Entonces, importante asegurar un entrenamiento y una capacitación permanentes a diferentes niveles. La capacitación que demos al personal que ejecuta pudiera ser hasta cierto punto común con los supervisores, pero con los supervisores quizá tengamos que llegar a un nivel diferente y seguramente escalarlo, y así lo hacemos. Incluso tenemos, digo, desde Diken, unos módulos de capacitación bien estructurados para esos niveles o cargos en la planta. Ya lo que son los gerentes de sanidad o los jefes de calidad, pues hay otros temas que les interesa revisar y en los que tienen que estar actualizados. Refiriéndonos incluso al concepto ya de cultura de inocuidad, pues aquí sin duda tenemos que involucrar y buscar el apoyo y el compromiso de las altas directivas. Sin eso nada va a funcionar. El enfoque de esta concientización o de esta vibra de cultura de inocuidad es sistémico y es interdisciplinario. O sea, esto no es solamente de hacer 2, 3 jornadas para decirles no contaminemos, no hagamos daño, sino que realmente la gente se lo crea y actúe por conciencia con una cultura de inocuidad. Eso es cultura de inocuidad. Se requiere el compromiso y que esas acciones correctas sean consistentes, no solo cuando el supervisor me ve, sino porque sé que efectivamente lo debo hacer bien, porque en consecuencia el alimento va a ser seguro. Aquí llegó el quinto elemento de control microbiológico y a mí me encanta esta parte, pues por donde traemos el componente como más reciente y de incorporación de tecnología y de innovación, que es de apoyo. Atención a esta palabra, no resuelve ni reemplaza un diseño higiénico, ni unos POE, ni unas buenas prácticas de manufactura, pero sí son tecnologías de apoyo. Y la primera que encontré es el acero inoxidable texturizado. Y es que justamente las superficies con acero inoxidable texturizado, grado alimentos, es una de esas innovaciones que más está generando debate en las mesas precisamente de EHDG y de algunas publicaciones de la industria. Y es precisamente por el concepto que trae. Y es que estos texturizados son acero inoxidable de referencias 304 y 316 que tienen un acabado superficial de texturizado. Y no sé si para ustedes a este momento les está haciendo un contrasentido. En principio a mí me lo generó. Y a ver. Se supone que debemos procurar las superficies más lisas, pulidas, sin poros, sin relieves, sin irregularidades, y me están hablando de una tecnología que involucra un texturizado. ¿Cómo funciona esto? Pues efectivamente, digamos, el chiste de este texturizado es que es un acero inoxidable con un tratamiento particular de microtexturizado, son unos micro relieves, pero que son controlados. Es digamos, un relieve o un texturizado totalmente regular, bien planeado y bien calculado, y que se diseña básicamente ¿para qué? Para reducir la adhesión de los microorganismos y la formación de biocapas. Ojo, reducir, no eliminar. También para optimizar los procedimientos de limpieza y desinfección o de sanitización, porque va a requerir menos acción mecánica, menos uso de productos químicos e incluso de agua, y para mantener la resistencia mecánica y a la corrosión de esas superficies. Entonces, lo que encontramos aquí con esta bibliografía, ¿cuál es el fundamento científico de este principio, de este acero inoxidable texturizado? Es que hay 3 componentes fundamentales que lo van a sustentar. El primero, pues, es la energía superficial controlada. ¿Qué es lo que es eso? En otras palabras, que ese microtexturizado va de alguna manera a limitar la adhesión de las bacterias, como si lo pudiera hacer muy bien en una superficie muy lisa o rugosa, pero irregularmente. El segundo fundamento es esta dispersión de fluidos. Básicamente, ¿de qué se trata? Que el patrón del texturizado, vamos a decir, o de la rugosidad que tiene ese acero inoxidable en la lámina siguiente, pues tengo una imagen de eso para que se hagan una idea, pues va a ayudar a drenar la humedad y va a evitar esas acumulaciones de agua que al final van a reducir esos microambientes húmedos que favorecen a los microorganismos. Y el tercer argumento, pues son esas propiedades antibiofilm, de donde hay estudios que demuestran que hay superficies, estas superficies inoxidables texturizadas pueden llegar a reducir la adhesión inicial de las bacterias, incluso hasta en un 90% comparado
con un acero pulido o un acero el que se llama tipo espejo. Entonces acá, interesante, acá por ejemplo estoy mostrando lo que es ese acero microtexturizado y pueden ver ustedes cuáles son las aplicaciones más típicas que se están dando. Lo pueden ir ustedes leyendo en mesas de proceso, en plantas de embutidos, en cintas transportadoras, en tolvas, en cubiertas externas de equipos, en superficies incluso internas de los tanques y demás. Muy importante tener en cuenta que ese acero texturizado pues tiene un patrón, una rugosidad que habla o menciona que cae en un óptimo balance porque está con una rugosidad entre 0.3 y 0.6 micrones, ¿sí? Ese es el patrón. E incluso EHDG y PRESA Sanitary Standards han emitido directrices justamente sobre la rugosidad óptima, que va entre menos de 0.8, o sea, entre 0.4 y 0.8 micrómetros, y este concepto pues encajaría perfectamente. La segunda innovación tecnológica para el control microbiológico también me llamó mucho la atención y tiene que ver con algunas superficies que están incorporando algunos elementos antimicrobianos y algunos recubrimientos que van a ir a ayudar pues al control de los microorganismos. ¿Cómo es esto? Lo primero, antes de comenzar, es tener en cuenta la parte normativa. Y ya existen en la Unión Europea algunos reglamentos específicos, que es el reglamento de biocidas, que va a estar encargado precisamente de normar esta parte. Y en Estados Unidos lo hace la EPA con un reglamento específico también para eso. Entonces, la primera tecnología de estos antimicrobianos, pues es la que se llama de liberación controlada. Y es, en esencia, la incorporación de algunos iones como los de plata, zinc, cobre, incluso de algunos biocidas orgánicos o de bases activas como cuaternarios de amonio, incluso biguanidinas, que se van a incorporar en la matriz del material o del recubrimiento de esa superficie. Esta matriz puede ser un plástico, puede ser un esmalte, puede ser un recubrimiento. Entonces, esas iones van a estar integrados en esa matriz y lo que van a hacer es que al estar en la interfaz, es decir, justamente en el punto de la superficie, en la parte más expuesta, y tiene contacto con los microorganismos que llegan a esa superficie, pues lo que va a hacer es que va a hacer un efecto de daño celular. Yo me hacía varias preguntas cuando vi esta tecnología, me imagino que ustedes también. Bueno, y si eso tiene iones y si tiene amonios cuaternarios, ¿cómo es que no va a haber una migración al alimento? ¿O de qué manera esto se va a controlar? Pues el argumento científico que se da es que la tasa de liberación de estos iones, porque se van liberando de la matriz donde están, repito, del recubrimiento, pues es supremamente baja y está diseñada precisamente para que se mantenga por debajo de los límites de migración que fijan las entidades de regulación, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, la EFSA en Europa o las entes que norman a nivel local. Entonces, lo que busca esta tecnología es que la cantidad que pudiera llegar al alimento no sea significativa para la salud, pero que sí sea suficiente para crear una microzona que haga un efecto con los microorganismos que llegan a esa superficie. Me parece supremamente interesante. Y aquí hay otra, dentro de esos mismos antimicrobianos que se utilizan en recubrimientos, pues hay otro concepto. El otro está esos iones unidos e integrados al recubrimiento. Este se llama contacto letal no migrante. Y en otras palabras es que está ese elemento que pueden ser amonios cuaternarios, como es aquí, unas L-alaminas o algunos otros polímeros que hacen un efecto biocida, están totalmente inmovilizados en la superficie del alimento o en el recubrimiento. Vamos a suponer o lo ejemplifican como si fuera una especie de cepillito molecular que está ahí siempre fijo y que no va a migrar. Y básicamente lo que va a pasar es que este agente que está inmovilizado nunca va a migrar al alimento, sino que a la hora de encontrarse con un microorganismo que tiene un estrecho contacto con la superficie, pues le va a hacer un daño celular.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si le hace el daño al microorganismo, cómo no va a migrar al alimento? Lo que ahí se argumenta es precisamente que la cantidad que pudiera migrar es tan baja que aún está dentro de lo normado por estos organismos y que no llegaría en ninguna condición a representar un riesgo para el alimento. Entonces, lo que ocurre es que solo los microorganismos en contacto con la capa van a sentir ese efecto. Incluso ejemplifica, si en una superficie se encuentran unos microorganismos y se topan con estos elementos, pues simplemente va a haber un daño celular. Pero si esos microorganismos están suspendidos en el alimento, la cantidad de estos elementos va a ser tan pequeña que no va a hacer un efecto de daño al microorganismo ya en el alimento, porque el alimento va a actuar, digamos, como un diluyente tan grande que definitivamente no va a haber manera de que haya un efecto de daño o nocivo para el alimento mismo. Y dentro de estas mismas tecnologías de apoyo hay una tercera figura y unas que se llaman, Sony, señor, sí, ¿no? perdón, ya estamos sobre el tiempo, Sony. 3 minutos. 3, Ok, sí, ¿vale? porque ya están abandonando la sesión y Perfecto. no me Nos vamos gustaría con que se los vayan últimos sin 3. preguntas. Excelente. Sí, Así nos vamos. Esta es la última tecnología. Se llaman fotocatalíticos y tienen que activarse con luz ultravioleta. Acá simplemente conclusiones. Esto no resuelve procedimientos de saneamiento. Tienen una variabilidad, se agotan, hay que reponerlas y se ven afectadas por algunos elementos o materiales. Aquí una tablita de cada una de esas tecnologías, qué pros y qué contras tienen, pero en esencia importante explorar en lo que ya nos ofrece la industria para esto. Finalmente, hay algunas otras innovaciones tecnológicas que ya tienen que ver con radiaciones ultravioleta, UVC, que ya son pues la onda, la longitud de onda es diferente y es más efectiva, el ozono, el vapor, incluso algunos sellos específicos para contrarrestar la acción de los biofilms. Y finalmente, el sexto elemento, pues tiene que ver con el mantenimiento preventivo y la gestión de la infraestructura. Es muy importante cada tanto hacer el control de esas fisuras, de esos daños, desprendimientos de pintura. Hay que hacer mantenimiento a los equipos, incluso de aplicación de detergentes, a los sistemas, reemplazar lo que ya no sirve, los cepillos y los elementos que nos puedan estar generando un efecto adverso, incluso gestionar el agua, la condición microbiológica y también la del aire. Y aquí las conclusiones centrales del tema: el control microbiológico de superficies en planta no es una única acción puntual, sino un sistema integrado de medidas como las mismas. Atención a la complacencia con el deterioro que se nos va dando en el diseño en las plantas, así como las flexibilidades que nos damos con esas intervenciones de higiene que deben ser preventivas y que solo utilizamos como reactivas, porque son un riesgo latente. Y finalmente, ahí era tercero, estas tecnologías de apoyo de las que acabo de hablar no sustituyen intervenciones de higiene ni son barreras adicionales, simplemente son unas barreras que aumentan la robustez. Aquí estuvimos antes de los 3 minutos finales. Gracias, Marco. Tú dirás si hay preguntas ahí que alcancemos a responder, por favor. bueno, vamos a dar espacio a algunas preguntas. Marco, Eh, perdón la en- interrupción. Dice Gerardo que lo sacó, que si les puede dar acceso otra vez, por favor. yo no he sacado a Gerardo. No No, sé si. la sesión lo sacó. Hay varias Sí, personas. pero ya van varias personas que me escriben eso, pero Oh, no están en la lista de espera. Mm, Entonces no sé ok. si haya algo pasado con la sesión, pero contéstale por favor y dile que me disculpe, pero en ese momento tengo que atender las preguntas. Ok, sí, está Ya bien. estamos cerrando. Gracias. Bueno, pues por favor, que ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, para que podamos enriquecer la presentación de Sony. Una presentación muy amplia, y una presentación también muy actual en cuanto a las alternativas tecnológicas. Bien, vamos a ver. Anímense por favor a utilizar el chat.
y vamos a tener algunos comentarios. Dice, ingeniera, ¿podría por favor enviarnos el protocolo que se utiliza para la validación de la eficacia de los productos químicos que se emplean para sanitizar y desinfectar, por favor? Me gustaría precisar si se refiere al reglamento o al protocolo para la prueba de limpiabilidad, y más bien ahí me apoyaría en ti, Marco. Me imagino que se refiere, sé que existe el reglamento o el protocolo específico, no sé si se refiere a ese en particular, me imagino que es ese, ¿verdad? Digamos, no lo Bueno, tengo, no dispongo de él. pues, Si él nos quiere precisar es la posible que pregunta, sea, es posible que correcto, sea, sí. es posible que sea porque el término que está empleando es Patricia Luna Cefami. Saludos, Patti. No se utiliza en el lenguaje HDG. En el lenguaje HDG tenemos el documento número 45, que es validación de la limpieza. Correcto, muy Si ese, seguramente es exactamente el mismo. si ese documento es el que interesa, yo les recomiendo que entren a la página web de HDG. Son documentos oficiales de HDG. Así Nadie es, más que HDG los puede liberar. es correcto. ¿De acuerdo? De acuerdo, Patti. Y hay una observación, Ajá, pero no válida llego. también, bienvenida. Sí, dice, disculpe, pero no comparto su opinión respecto a la definición y diferenciación entre sanitización y desinfección. Es válido y estaría bien conocer su punto de vista. Digamos que lo hacemos desde, lógicamente, desde el conocimiento y del sustento técnico que tenemos, y no solo del técnico, sino de la validación de conceptos desde los organismos que emiten esas directivas, por ejemplo, FDA, y el principio de sanitización, aplicar tal base activa hasta esta concentración sin enjuague, y cómo podemos mostrar en efectos de reducción logarítmica cuando aplicamos una dosis sanitizante y una desinfectante, como la reducción logarítmica en número total de microorganismos, pues sin duda el remanente es mayor en el de la sanitización que en el de la desinfección. Sin embargo, está bien ponerlo sobre la mesa, y estaría muy bien si de pronto quisiera que lo precisemos y lo aclaremos ya luego juntitos en una conversación privada. Estará muy bien, ¿no? No necesariamente para darnos la razón, sino para mostrarle cuáles son los argumentos que utilizamos desde hace mucho para llevar este concepto y para demostrarlo desde nuestras aplicaciones y recomendaciones de uso de nuestros agentes sanitizantes, ¿verdad? Sonia, no sé si pueda yo Claro compartir que un sí. poquito más. Adelante, en esos días dediquen también. Muy bien. Nosotros, pues, 35 años dedicándonos a esto de limpieza y desinfección o limpieza y sanitización, veíamos y precisamente aprovechando un poquito ese anglicismo de sanitización, en realidad en español solamente existe la palabra desinfección. Sin embargo, nos íbamos de una desinfección a una esterilización, en donde había algún remanente de microorganismos y a donde no había ningún remanente de microorganismos, pero no había nada intermedio en donde nosotros pudiéramos pues hacer las aplicaciones tipo shock. Entonces, adoptamos en Diken International, en Diken como tal, y para efectos de capacitación y de entendimiento de nuestros clientes, la palabra sanitizar, como lo que marca en el CFR, que dice to sanitize, con un tope en las concentraciones. Y nos fuimos un poquito más allá, rebasando ese tope de concentraciones con una aplicación tipo shock para disminuir todavía más la carga microbiana sin llegar a lo que era ya la esterilización. Y así dividimos sanitización y desinfección como una manera de Diken International de aprovechar esos dos términos para poder ayudar a nuestros clientes a hacer lo que está bajo la normativa de internacional, digamos, tanto en México como en Estados Unidos,
y en Latinoamérica, y también poder darnos un espacio para hacer aplicaciones tipo shock. Cabe señalar que en las aplicaciones tipo shock, que nosotros le llamamos desinfección, ahí nosotros necesitamos hacer un enjuague posterior. Y el enjuague posterior puede ser con agua libre de microorganismos o con una preparación donde se involucre la dosificación que permite la normativa. Y como bien dice Sonia, sí ameritaría a lo mejor una sesión uno a uno para poder explicarlo mucho mejor, ¿verdad? Pero por Excelente, ahí sí, va ya así es. ahí va la explicación de por qué sanitizar y desinfectar, ¿verdad? Correcto. Aparte que el concepto, como tú mencionas, de esterilidad, y hablando concretamente en términos microbiológicos, se habla de esterilidad comercial, o sea, la esterilidad o la esterilización se interpreta como no forma de vida, pero porque no hay crecimiento visible en un medio de cultivo, sin querer decir que efectivamente hay ausencia total de vida. Entonces, por eso el concepto de esterilización se sale totalmente de contexto, porque incluso cuando en un reporte microbiológico hablamos, no se dice cero, se dice no detectable o se dice menor de 10 o se dice ausencia, por ejemplo, para un patógeno como Listeria o Salmonella una cantidad de muestra específica, pero el concepto de esterilidad ya es algo totalmente diferente y no equiparable aquí, como decías tú, buscando un punto medio entre sanitizar y desinfectar. Bien, muchas gracias. De hecho, hay otra observación que dice, mucho ilustraría la referencia bibliográfica de esas definiciones puntuales. De sanitización y desinfección, sí, de hecho, Sí, pues mucho también ilustró lo que dice Jesús Díaz, de dónde hemos partido y nos complementamos y qué rico poder tener, pues bueno, Chuy, yo creo que hay otra sesión para hablar solo de eso. Y como le comentaba, prácticamente adoptamos nosotros esa diferencia en Dicken a manera de poder explicar al cliente y poder llevarlo a una diferenciación entre una aplicación normal de un desinfectante y una aplicación tipo shock. Son términos que utilizamos nosotros en Dicken y con nuestros clientes, ¿verdad? Partiendo obviamente del concepto de sanitization, que utiliza pues FDA en el título 21 CFR, ¿verdad? ok. El- haciendo eco de la observación, no hay una definición, una referencia puntual que ustedes puedan dar. Eh, Volvemos a lo mismo si hablamos del tema sanitización, desinfección. Si nos Sí, vamos a la referencia puntual y la traducción o el término que encontramos en 21 CFR es sanitización. Vamos a ser específicos. Por ejemplo, hay una tabla de amonios cuaternarios o base activa amonio cuaternario. Puede utilizar en el título 21 CFR parte 171.10.10. Dice amonios cuaternarios hasta 200 partes por millón como sanitizante o sanitización. Y así está para el cloro, para el dióxido de cloro, para los yodados. ¿Cuál es la dosis sanitizante permitida en tope máximo? No refiere, no enjuague, sino que justamente ese es el juego de la norma, ¿no es cierto? Ahí dice, utilice hasta esta concentración como efecto sanitizante, ¿verdad? sí. Entonces, de ahí deriva lo que comenta Jesús Díaz. Si utilizamos una concentración más alta, ya bajo el principio desinfectante, si es superficie en contacto directo con alimento, vamos a hacer una eliminación con un enjuague y sin duda esa dosis más alta respecto a la que se está probando utilizar sin enjuague para una superficie en contacto, pues me va a dar un efecto de eliminación de microorganismos mayor que la dosis más baja permitida sin enjuague posterior. Ok, muy bien. Me parece Marco, que son. Dígame. Marco, si me permites, también está abierta la posibilidad de que podamos asistir a su planta con esta persona y directamente darle ahí la atención requerida en sitio. Correcto, muy bien. Eh, es
Creo que es el mismo tema, ya lo hemos agotado de esta observación, o más bien este empleo de la palabra de sanitizing y la interpretación que se puede dar a esa. Ok, pues creo que es todo. Yo agradezco muchísimo el que se haya logrado tener esta presentación que nos ha actualizado, que nos abre a otros conceptos interesantes de tecnologías, de aspectos que tenemos que considerar, porque es de llamar la atención que si ustedes están suscritos a la página web de retiros de producto de FDA, de Someica y de EPSA, pues sigue pasando el que hay retiros por listeria, por salmonela, por otros microorganismos en alimentos que han sido consumidos por seres humanos y que han sido producidos incluso en establecimientos que son plantas USDA o tienen certificación de los CPOs. Entonces, esto nos da una gran luz en cuanto a la importancia de apegarnos a los temas que se deben de cumplir. Y ciertamente, como toda actividad humana, porque bueno, no hay, al menos yo no conozco todavía una planta productora de alimentos 100% robotizada. Entonces hay actividad humana y donde hay actividad humana hay posibilidad de desviaciones y por lo tanto de contaminaciones. Pero nuestra función es estar vigilantes. Nuestra función es estar atentos a que esos points que mencionaba Sonia se cumplan, los procedimientos, todo lo que implica el gran esfuerzo que hace la industria alimentaria, pues se redunde en un beneficio para el consumidor y pues bien sabemos que indirectamente va a ser para la marca que está produciendo el alimento. Quiero ya cerrar, ya estamos casi a la media. Entonces, quiero cerrar agradeciendo la participación sumamente interesante y brillante de Sonia en el tema, las aportaciones de Jesús, a quien mando saludos, de Gerardo también, y claro, reiterar que ustedes pueden contactar directamente a Deacon International para cualquier tema ulterior, o bien nos pueden escribir a nosotros a Someica y plantearnos también sus dudas y desde luego sus sugerencias de webinar. Recuerden, estamos abiertos a todo eso. ¿Ok? Patti y otras personas agradecen su tiempo y agradecen a Someica la posibilidad de el posibilitar este tipo de webinars. Y recuerden que todos los webinars están grabados, están en la página web de Someica y son gratuitos. Esta es la función social de Someica y solo quiero cerrar comunicándoles que prácticamente en 2 meses tenemos nuestro congreso número 18 en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde va a estar justamente Deacon con un stand y les recomendamos que estén atentos porque hay cursos pre-congreso muy interesantes y quiero resaltar que Someica solamente en congreso organiza cursos, fuera de ahí no. Y esto nuevamente por la función social para especialmente pequeñas, medianas empresas, sector académico, estudiantil. Por supuesto que si hay una gran empresa que quiera participar, las puertas están abiertas. Sonia, no sé si quieres decir unas últimas palabras. Muchísimas gracias, Marco, a ti, al foro, a todos los asistentes. Nos gusta pues mucho participar en ellos y de verdad, bienvenidas todas esas aportaciones. Son más de valor para nosotros precisamente para conjugar muy bien los conceptos y apoyar, como bien lo decía
Gerardo y lo reiteraba Jesús Díaz, pues estamos para servir, atentos para resolver cualquier otra inquietud. Y pues nada, aquí vamos a seguir. Feliz tarde para todos y que estén muy bien. Gracias a ti, Marco, también. Gracias a todo el equipo Saludos de a Diken. todos. Buena tarde. Buenas tardes, que tengan muy buena tarde y los esperamos a todos en 2 meses en Toluca, Estado de México, en el Cucal 18. Gracias. Gracias, Gracias saludos, a buena todos. tarde.